¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a las noticias Alerta Costa, iniciando esta hora de información con varios lamentables hechos de violencia. Quiero marcar inmediatamente este punto, esta arista, porque en pocos días hemos tenido hechos dantescos, riñas, disparos, intentos de homicidio, incluso presuntos femicidios e intentos de suicidios. De verdad, una cantidad de delitos poco habituales de manera seguida en nuestra provincia de San Antonio, que es particularmente lo que llama la atención de la comunidad. ¿Será que la violencia instalada en Santiago llegó finalmente a la provincia de San Antonio? Bueno, todo eso y más en este programa Alerta Costa, jornada de día martes, anticipando lo que va a ser el feriado de mañana. Antes de iniciar, saludamos a Clínica Merced, que está ubicada en la región metropolitana, en la comuna de Providencia, donde están los verdaderos especialistas en el área médica. Usted puede agendar una hora, así es, en www.clinicamerced.cl. Bien, vamos entonces a la información. Nos vamos a trasladar hasta la comuna de Cartagena porque los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio lograron detener al presunto responsable del asesinato de un joven de 14 años, crimen que se produjo el pasado domingo 18 de mayo en la población José Arellano de la comuna de Cartagena. El trabajo de levantamiento de evidencias en el sitio del suceso, que incluyó empadronamientos, permitió identificar al presunto autor del homicidio. Tratándose de un adolescente de 16 años quien fue aprehendido en la comuna de Melipilla. O sea, cuento corto, estimado, un menor de edad de 16 años le dispara, asesina a otro menor de 14. Ese es el nivel de violencia que lamentablemente instalo en la mesa de informaciones de TV Costa para que usted inicie estas ideas, esta conclusión que usted puede llegar a tener con las noticias que vamos a ir comentando. Porque, insisto, me parece particularmente compleja la situación de los últimos días en términos de violencia en la provincia de San Antonio. Según los antecedentes de la investigación, este contexto, este crimen, se llevó a cabo por un conflicto por temas de drogas, por lo que tras una discusión, el presunto homicida percutó un arma de fuego calibre .38 con la que le quitó la vida a la víctima de 14 años. Por instrucción del Ministerio Público, el detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectiva formalización de cargos, dando cuenta entonces del trabajo que desarrolló estos últimos días Policía de Investigaciones para poder dar con el paradero del presunto responsable que, de corroborarse, de comprobarse, sí, escucho bien, tiene en realidad 16 años. Escuchemos las palabras de la PDI de San Antonio, don Luis Quirós. En el marco de la investigación por el delito de homicidio de un menor de 14 años ocurrido el domingo recién pasado en la comuna de Cartagena, detectives de la Brigada de Homicidios, a través de las declaraciones de testigos, del análisis de distintas fuentes de información y técnicas investigativas aplicadas, lograron identificar al imputado del homicidio, un adolescente de 16 años, chileno, que fue detenido durante la noche del lunes en la comuna de Melipilla, tras haberse obtenido, en un trabajo colaborativo con el Ministerio Público, su respectiva orden de detención verbal. El adolescente será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio durante la mañana del día martes. Palabra por parte de la Policía de Investigaciones. Vamos a seguir con otro tema, con otro acto de violencia por un presunto femicidio en la comuna de Cartagena. Los oficiales de la Policía de Investigaciones de San Antonio confirmó que una mujer de 33 años de nacionalidad chilena falleció producto de un disparo en la cabeza al interior de su domicilio en la comuna de Cartagena y que corresponde efectivamente a un caso de femicidio. Los antecedentes apuntan
a que la víctima recibió un balazo en el cráneo percutado por su conviviente, un hombre de 35 años, también de nacionalidad chilena, quien luego del brutal acto intentó quitarse la vida disparándose también en la cabeza, aunque logró sobrevivir. El individuo fue trasladado en condición grave hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde pese a los esfuerzos médicos terminó perdiendo la vida en el lugar. En ese contexto, los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio realizaron diversas diligencias investigativas, entre ellas el análisis del sitio del suceso, los cuales han permitido confirmar la ocurrencia del delito de femicidio en Cartagena. Cabe hacer presente que el empadronamiento policial en el sitio del suceso ha permitido esclarecer que ambos mantenían una relación de convivencia, la cual estaba fuertemente marcada por diversos episodios de violencia intrafamiliar. Finalmente, la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio aseguró que todos los antecedentes del caso serán puestos a disposición del Ministerio Público. Escuchemos entonces las palabras nuevamente de Luis Quirós, de la Policía de Investigaciones de San Antonio. En el marco de la investigación por el delito de femicidio ocurrido el lunes 19 de mayo en la comuna de Cartagena, detectives de la Brigada de Homicidio de San Antonio han desarrollado diversas diligencias, entre ellas el análisis del sitio del suceso, el cual ha permitido confirmar la ocurrencia del delito de femicidio, toda vez que la víctima, una mujer de 33 años, presenta una herida por proyectil balístico en el cráneo. Se encontró además en el lugar el arma homicida, que corresponde a un revólver calibre .38. Respecto del imputado, un hombre chileno de 35 años, se ha establecido que una vez que da muerte a su conviviente, se autoinflige un disparo en el cráneo, falleciendo durante la madrugada en el Hospital de San Antonio. El empadronamiento ha permitido establecer de que ambos mantenían una relación de convivencia que estaba marcada por diversos episodios de violencia intrafamiliar. Los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público. De investigaciones, pero ya lo conversamos, lo anticipábamos al iniciar el programa. Qué complejo el escenario de violencia. Estamos hablando de que tras una discusión donde está obviamente en materia de investigación las razones, un sujeto toma un arma de fuego y le dispara en la cabeza a su pareja, a su conviviente. Y en medio de la aparente desesperación, se dispara en la cabeza para posteriormente fallecer en horas de la madrugada en el Hospital Claudio Vicuña. Esto también enluta al sector de San Sebastián, ya que es una reconocida vecina, dirigente, de comerciante de la comuna, pero que habla y refleja una vez más de los dantescos niveles de violencia de los cuales hemos sido testigos los últimos días. ¿Qué está pasando en nuestra provincia? ¿Qué está pasando? Vimos hechos de violencia en la Plaza Estrella, donde un sujeto realizó disparos, al menos 5 disparos a un individuo. 3 en el muslo izquierdo, 2 en el abdomen. En Juanaspé, otro tipo rocía con acelerantes a otro sujeto, con 2 heridas cortopunzantes para prenderle fuego. También van a perdonar ustedes, pero eso es querer y buscar el método de una muerte con un nivel de sufrimiento tremendo. Yo no voy a minimizar lo que puede ser ir y dispararle a una persona, el dolor, la inmediatez, etc. Pero ese acto en sí refleja el nivel de violencia, de crueldad de los sujetos al querer matar a otra persona. En Plaza Estrella, en Juanaspé, en la comuna de Cartagena. Por ende, me parece pertinente empezar a analizar un poquito más en profundidad qué está pasando en nuestra provincia. ¿Será que finalmente y de manera definitiva la violencia de la región metropolitana, estos casos que para nosotros son muy normales observarlos en Santiago, llegaron a nuestras comunas del litoral de los poetas?
una pregunta que vale la pena hacerla, pero también tomarla como un caso por parte de las municipalidades de turno, por parte de la delegación, por parte de carabineros, de policía de investigaciones, y poder buscar la fórmula de poder instalar un freno a aquello. Puede que sea coincidencia, puede que alguien aparezca y me diga, ¿sabes qué? Es una coincidencia en estos últimos 7 días, 5 días, estos sucesos terribles de violencia, pero solo una coincidencia. Sigo creyendo que son hechos aislados en nuestras comunas. Ojo, ojo, porque este puede ser el verdadero principio de una violencia desatada en nuestro litoral. Son las 13:13, estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas, en www.tvcosta.cl, en la televisión, en Radio Sensación Costa, además de nuestra transmisión en vivo en nuestro Facebook como TV Costa Noticias, donde los invito a comentar y ser partícipes de esta entrega informativa. 1 hora de información local y de entrevistas. Además nos pueden escribir a nuestro número de denuncia que está apareciendo en pantalla, el más 569-85-34-24-79. Continuamos entonces con más información y nos vamos a trasladar hasta la cárcel de San Antonio. Porque las unidades penales de San Antonio, Los Andes, San Felipe y Quillota formaron parte de un nuevo allanamiento simultáneo efectuado a lo largo de todo el país, cuyos procedimientos permitieron incautar una serie de elementos prohibidos y con el fin de reforzar la seguridad al interior de los recintos de gendarmería. En los operativos participaron, escuche bien, 138 funcionarios uniformados de gendarmería y con ellos se logró intervenir dependencias habitadas por 575 personas privadas de libertad, tanto imputados como condenados. Por medio de estos procedimientos realizados a fines de la semana pasada, se lograron decomisar una serie de elementos prohibidos por la administración penitenciaria, entre ellos armas blancas de fabricación artesanal, 12 teléfonos celulares, 8 cargadores, 6 pipas y diversos tipos de drogas. Por último, a estos procedimientos simultáneos se suman los de carácter ordinario y extraordinario que se llevan adelante constantemente en cada una de las unidades penales de la región. Así lo explicó el director regional de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza, quien entregó más detalles sobre los procedimientos efectuados. Se efectuó un registro y allanamiento a las unidades penales de Los Andes, Quillota, San Antonio y San Felipe, donde con un grupo especializado, ¿cierto?, de la UCEP, de sus respectivas jurisdicciones, donde se lograron requisar más de 133 armas blancas, 12 teléfonos celulares y se intervino una población penal de 575 internos. Esto nos permite mantener un control sobre la población penal, evitar hechos violentos entre su grupo de pares y al personal también y a la infraestructura de los recintos penales. Este es un fiel reflejo de que Gendarmería de Chile mantiene el control sobre los recintos penales de la región. Vamos a seguir desarrollando hechos violentos, ya se los anticipaba en la jornada de ayer, pero me parece pertinente poder darle un cierre circular con la forma en la que empecé el noticiero. Porque vamos a hablar de este hombre que ingresó a urgencias del Hospital Claudio Vicuña con el 50% del cuerpo quemado. Sí, escuchó bien, el 50% del cuerpo quemado. La PDI investiga este caso de un hombre chileno de 38 años que ingresó a urgencias del Hospital Claudio Vicuña con el 50% del cuerpo quemado y 2 heridas cortopunzantes. El hombre está fuera de riesgo vital y la información entregada por policía establece que este hecho se habría generado por una discusión con amigos, quienes lo habrían rociado con acelerantes y prendido fuego en el sector residencial de Juanas P. Sí, una discusión con amigos. Bueno, información preliminar, pero que sigue siendo fiel reflejo de lo violento de los actos, de las determinaciones de ciertos individuos en nuestro litoral. Escuchemos las palabras de Policía de Investigaciones a través de don Luis Quirós. Detectives de la Brigada de Homicidio San Antonio realizan la investigación criminal por el delito de homicidio frustrado que afectó
la tarde del 15 de mayo a un hombre chileno de 38 años, quien ingresó con diversas quemaduras en su cuerpo al Hospital Claudio Vicuña. En un trabajo colaborativo con el Ministerio Público, los detectives continúan realizando diligencias investigativas tendientes a establecer la identidad de los autores del delito y obtener los medios de prueba necesarios para informarlos a la Fiscalía Local de San Antonio. Bien, vamos a seguir escuchando declaraciones respecto a este caso. Ahora es el turno de Daniela Quevedo, fiscal de turno regional. El día 15 de mayo del año 2025 ingresa al turno de instrucción y flagrancia un procedimiento por el delito de lesiones graves atribuibles a quemaduras por un acelerante tipo benzina en contra de una víctima, hecho que habría ocurrido en calle Irene Frey de la comuna de San Antonio. En base a esos antecedentes, se dispuso por parte del turno de instrucción y flagrancia en la ciudad de Valparaíso la concurrencia de personal de Policía de Investigaciones, específicamente Brigada de Homicidios de la ciudad de San Antonio, con el objeto de realizar las diligencias para poder establecer tanto la ocurrencia del delito como la participación de él o los imputados. Los funcionarios de policía se encuentran realizando diligencias investigativas con el fin de cumplir los objetivos encomendados por el turno de instrucción y flagrancia, en particular la entrevista de testigos del hecho, el levantamiento de cámaras del sitio del suceso y también la determinación del estado de salud de la víctima, quien se encontraría actualmente en observaciones en la unidad de tratamiento intensivo del hospital, quien mantendría lesiones de quemaduras de tercer grado con el 50% de su cuerpo y además mantendría 2 lesiones de herida cortopunzante en extremidades superior derecha e izquierda. Palabras por parte de la Fiscalía. Y para cerrar, y qué bueno, ¿cierto? Qué bueno, porque llevamos 20 minutos hablando de temas violentos. Vamos a narrar lo que se desarrolló en la Plaza Estrella. Estos disparos de un sujeto en el sector de los estacionamientos del área verde de la Plaza Estrella, este sector residencial llamado Villa Pacífico. La Fiscalía Regional de Instrucción y Flagrancia, representada por el fiscal Andrés Gallardo, informó sobre las diligencias coordinadas tras el ataque con arma de fuego ocurrido en Yoyeo, que dejó a un hombre de nacionalidad chilena con 5 impactos balísticos. Sí, escucho bien, 5. Según detalló Gallardo, los hechos ocurrieron a eso de las 5:30 de la madrugada, cuando la víctima, acompañada por un grupo de amigos, decidió trasladarse en automóvil desde la Plaza Estrella de Yoyeo hasta la casa de uno de ellos. En ese momento, un sujeto disparó varias veces al interior del vehículo, hiriendo al ocupante con 3 impactos en el muslo izquierdo y 2 en el abdomen. La víctima fue trasladada al hospital, desde donde se dio aviso a carabineros. Gallardo, fiscal de turno, señaló que se solicitó de forma inmediata la concurrencia de la Brigada de Homicidios de San Antonio, quienes están a cargo de la individualización del presunto agresor. Una vez concluido el trabajo investigativo, se va a solicitar una orden de detención contra el responsable si se logra identificar. Escuchemos las palabras del subcomisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, don Miguel Hermosilla. Detectives de la Brigada de Homicidios San Antonio se encuentran realizando diligencias por el homicidio frustrado que afectó a un hombre de 38 años, chileno, en la comuna de San Antonio la madrugada de hoy. Las diligencias investigativas han logrado establecer de que esta persona se encontraba junto a otros amigos en la Plaza Estrella de esta comuna en el sector de Yoyeo, momentos en los que un sujeto masculino se le acerca y le percuta a lo menos 4 disparos, los cuales lo mantienen de gravedad en el hospital comunal. Del sitio del suceso se logró levantar evidencia balística y grabaciones de cámara de seguridad donde se puede observar parcialmente la dinámica de los hechos. Actualmente se encuentran realizando diligencias para poder establecer la identidad del disparador y su actual paradero. Bien, vamos a revisar ahora las declaraciones de Andrés Gallardo, el fiscal de turno regional. A las 5:30 de la madrugada, la víctima se encontraba con un grupo de amigos en la Plaza Estrella de Yoyeo cuando deciden trasladarse al domicilio de uno de ellos
para lo cual se suben todos en un automóvil. En ese momento sale desde el estacionamiento una persona de sexo masculino quien da varios disparos al interior del automóvil hiriendo a la víctima, la cual es trasladada al hospital, desde donde se toma contacto con carabineros, quienes llegan al lugar y se percatan que la víctima tenía 3 impactos balísticos en el muslo izquierdo y 2 en el abdomen. Debido a estas circunstancias, se solicitó de forma inmediata la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la comuna de San Antonio, quienes al día de hoy se encuentran trabajando en la individualización de la persona que habría realizado los disparos, para posteriormente, terminada su labor, si tienen resultados positivos, solicitar una orden de detención en contra de la persona que logren individualizar. Bien, seguimos entonces con las informaciones. Son las 13:23 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas, televisión, redes sociales, a través también de Radio Sensación Costa, y los invito a poder comentar en nuestra transmisión en vivo, en nuestro Facebook como TV Costa Noticias, en Mónica Montenegro, Pobre Cartagena, bueno, dando cuenta de los lamentables hechos de violencia que han ocurrido en la comuna balneario. No todo es malo. No todo es malo, ya les comentaba, claro, 24 minutos de programa hablando de estos lamentables hechos, pero que son la contingencia en nuestra provincia. Pero vamos a dar vuelta a la página momentáneamente para darle la bienvenida a Samuel Martínez, nutricionista de la comuna de San Antonio, que viene a conversar y a dejarnos bien claro algunos aspectos de la nutrición, de la alimentación y de algunas cifras que desarrollamos, la verdad, la semana pasada respecto a Junaep y podríamos calificar el mal momento en los escolares de nuestra provincia respecto a la malnutrición. Samuel Martínez, muchas gracias por darnos estos minutos y conversar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Baeza, un gusto. Bueno, Samuel, ¿fuiste consciente y pudiste observar la información que se emanó desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que arrojaba a la provincia de San Antonio segunda en este ranking de malnutrición, de obesidad en los escolares? La pregunta es precisa: ¿por qué San Antonio? Yo creo que es un tema de educación. Es un tema totalmente educación, porque me ha pasado que yo trabajo con el 50% de niños. ¿Ya? Y resulta que cada vez que yo lo he educado sobre alimentación, sobre que no hay que consumir galletas, que lo alto en sellos, que consumir más frutas, más verduras, y explicar el por qué, ha logrado hacer un cambio en ellos. Yo siento que quizás es un tema de educación, poder como instalarse en este caso en las redes sociales con lo que son en este caso los padres, que la mayoría del tiempo los niños, los padres pasan en red social como TikTok e Instagram, y a través de ahí poder en este caso fomentarle la alimentación, que es un tema de educación que siento yo, porque ellos no ven una diferencia entre una galleta o alguna fruta. Absolutamente. De hecho, bueno, podríamos arrojarlo de la siguiente manera. Estamos tan predispuestos a la información, a la sobreinformación en redes sociales, que es mucho más fácil ver incluso publicidad entretenida de una galleta, de algo frito, que de algo sano. Creo que eso también influye. Exacto, o ejemplo también pueden ser como las ofertas que aparecen en el supermercado, que justo salen 8 galletas por 2.000 pesos. Claro. Y uno se va por esas 8 galletas en vez de preferir, no sé, un plátano o una manzana. A veces como la información, como dices tú, es algo esencial, que siento que eso podría ayudar a disminuir la obesidad, más que nada en los niños. Define un poquito más exacto o más preciso, Samuel, lo que es el concepto de malnutrición por exceso. Malnutrición por exceso es como cuando uno tiene un exceso de peso, pero a través de grasita. Y el problema de esa grasa es que les puede dar como enfermedades perjudiciales, que ejemplo la hipertensión, el colesterol, la diabetes, que en verdad todos la conocemos, que esto solía llegar cuando uno es adulto. Sucede que con la obesidad que hay hoy en día en los niños pequeños, eso va a llevar a que cuando tengan 13, 14 años ya tengan una diabetes, tengan una hipertensión o un hígado graso. Eso lo podemos ver. Entonces la única forma de prevenirlo es mejorando hábitos. Samuel, y definamos también la diferencia entre obesidad y obesidad severa, porque en este ranking que hablábamos, Claro. y lo voy a leer literal, los datos por provincia. Se observa que Petorca presenta el mayor porcentaje de malnutrición por exceso, con un 26,34% solo en obesidad y obesidad severa, hace la separación. Claro. Seguida de San Antonio,
con un 25,57. Y a San Antonio se refiere a toda la provincia, o sea, desde Santo Domingo hasta el norte en Algarrobo. ¿Cuál es la diferencia entre obesidad y obesidad severa? Es solamente una cosa de peso. Ejemplo, es exactamente que el que tiene obesidad tiene un poquito menos de peso que el que tiene obesidad severa. Pero esto viene ejemplo de los hábitos, que eso es lo que tienen que cambiar y esto es lo que quizás hablan como a nivel general, que hay que educar a la población. ¿Y cómo se educa a la población? En este caso, interactuando, en este caso a través de charlas, el poder, no sé, qué ejemplo, que el nutricionista sea más partícipe, siento yo, en los colegios, en los jardines, que está como muy alejado, si se dan cuenta, el nutricionista nunca va a un jardín o va a un colegio, y eso lo aleja como de poder educar la alimentación, porque uno habla que la fruta es buena, que la verdura es buena, pero nadie te explica el por qué, y yo siento que cuando uno explica el por qué, es cuando uno avanza, porque cuando uno entiende las cosas sobre alimentación, es como cuando uno toma mejores decisiones. A mayor conocimiento, mejor decisión. Y mientras más pequeños reciben esta información, mejor. Exacto, porque los hábitos no los tienen tan instaurados cuando son pequeños. Entonces, cuando tienen 15, 16 años, uno ya tiene como preferencias. Y ahí cuesta un poquito más cambiarlo, que a diferencia cuando tienen 8, 9 o son más pequeños. El rol, Samuel, del poder adquisitivo juega un papel fundamental. El rol del poder, sí, también, yo creo. Porque Eso. me imagino que es mucho más económico, como tú lo mencionabas, la oferta de las galletas en el supermercado, que comprar verduras, darse el tiempo de cocinar. O sea, uno abre el paquetito y listo. Yo creo que es un tema más de tiempo que de dinero, porque Ya. en este caso yo en Instagram, a Nutrisamu, Por favor. yo tengo una comparación donde pongo una galleta Bonobón que vale como 1.230 pesos. Y yo se lo comparé con 2 yogures, un plátano, una manzana y 3 cucharas soperas de avena y salía como más o menos el mismo precio. Entonces yo creo que no es un tema, es un tema de saber qué poder comer en el momento. Bueno, entonces es un tema también de tiempo definitivamente. Exacto, es más tiempo porque quizás la galleta tú la abres y te la comes, pues, pero el otro, el yogur, quizás tiene una pequeña Claro. preparación, es un poquito más de tiempo. Hacerse el tiempo y en verdad también educar, entender que los precios también pueden ser iguales, parecidos, si es que en este caso alguien te lo enseña. Y a eso voy con que la educación quizás es la palabra clave. Educación clave. Sí. ¿Y hábito? También clave, porque si uno está más educado, tiene mejor hábito. Porque al final, si a ti te mandan a comer, ejemplo, legumbres, y a ti te preguntan el por qué y uno responde no sé, el niño quizás no te hace caso. Pero si tú le explicas que eso le va a ayudar a crecer, a que va a ser más saludable, a que va a prevenir enfermedades, va a ser mucho mejor, pues y el niño va a entender y lo va a adquirir de mejor manera. Va de la mano de la nutrición del deporte, eso es obvio, Obvio. Es evidente. Pero, por ejemplo, en el rol de ustedes como nutricionistas, ¿pueden recomendar rutinas de deporte? ¿Están facultados para aquello? ¿Cómo se realiza ese trabajo? ¿Se separan? ¿Van de la mano? En este caso se separa. Ahí es necesario que haya un preparador físico, un profesor de educación física o alguien asociado al deporte que ahí ellos les recomienden que entrenar o en este caso según su objetivo. En este caso yo me voy netamente en la alimentación y en este caso quizás que yo trabajo harto con deportistas, normalmente le mido pliegues para ver cuánta grasa y musculatura. Entonces yo les puedo recomendar, ejemplo, ustedes tienen que trabajar más el tren superior o tienen que trabajar más el inferior para poder llegar a cierta musculatura que normalmente veo en este caso con niños cadetes del fútbol. Pero solamente la recomendación, o sea, el profesor, el preparador físico, es el encargado de generar esa musculatura. Qué bueno que se respeten los roles también, porque por algo Exacto. también uno estudia 4 años para Exacto. poder dar el tips certero. Exacto, uno estudia y ahí tiene que compartir y siempre estar conversando con los demás profesionales. En el texto, en este estudio de la JUNAEP, Samuel, se separa por provincias. San Felipe, por ejemplo, está muy bien evaluado. ¿Existe una diferencia desde la ciudad? O sea, era muy obvio, por ejemplo, no es que San Felipe porque tiene mejores precios sus verduras, estoy inventando. Claro. No, San Antonio es mucho peor porque, ¿sabes qué? Los pescados que es buena alimentación están muy caros. No, porque la Quillota tiene mucho lo que es la palta, no sé, te estoy inventando. Sí, sí. ¿Tiene que ver la zona en sí? Yo creo que es un tema de la zona y también educación quizás que tienen más a mano, que se hace más común, porque quizás, ejemplo, San Felipe puede que sea un poco más fácil de adquirir alimentos o en frutas y verduras, a diferencia que acá en San Antonio, que ejemplo San Antonio igual estamos bien asociados a lo que es Santiago, el Paraíso y quizás seguimos como esos hábitos. Claro, porque Villa Alemana, Santa María, Concón, San Felipe son las ciudades que tienen buenos índices Exacto. respecto a la nutrición, a la buena nutrición. Samuel, Dígame.
Se vienen fechas, por ejemplo, de invierno. Lo voy a decir de manera muy simple. Y cuesta tomar agua porque hace frío, Exacto. cuesta comer ensalada porque como que en realidad no me deja satisfecho. Prefiero tomarme un chocolate caliente, algo dulcecito. Y no como cada 3, 4 nombres, o quizás cada 2, porque es casi una sensación del frío. ¿Cómo se puede llevar eso de la mano, insisto, para una persona que quizás está cuidando su alimentación? Bueno, las recomendaciones que hago yo normalmente cuando vienen mis pacientitos, que es una pregunta muy común, en este caso con el agua puede ser una agüita caliente, como una agüita de manzanilla, una agüita de menta, o el mismo agua, tomarse un agua caliente solamente, el hervidor, agüita. Y con las verduras podemos ir cambiarlas por tortillas, por cremas, por sopa. Siempre hay como una diferencia que normalmente, ejemplo, en verano es mucho más rico comer una lechuga, que hay diferencia Claro. que en invierno. Pero quizá aquí la crema de verdura, la tortilla de acelga, que en el invierno yo siento que se hace famosa, sería una buena forma de poder incorporarla y seguir teniendo buenos hábitos. Absolutamente, toda la razón. Y respecto también a las fechas que se acercan, porque estábamos a mayo, luego viene septiembre, así que quiero que Cierto. sepas que también vas a estar ahí por esas fechas, porque Obvio. vamos a necesitar recomendaciones respecto a aquello, porque la gente se pone como a la defensiva, Samuel, como que no, mejor me cuido, no, mejor desatado, no hay ningún problema, sabes que Claro. son 3 días solamente. Se puede llevar el equilibrio, es necesario castigarse tanto. Oye, no hay ningún problema si te sales de la regla un par de días. Yo pienso que tienen que disfrutar, porque yo al menos como nutricionista, mi recomendación es que siempre mejoren buenos hábitos. Importa más lo que tú haces en tu día a día normal, que ejemplo de lunes a jueves, de Claro. lunes a viernes, que tu día normal, que tú vas a trabajar o vas al colegio, etcétera, y te cuidas, y no hay un problema en que 3 días. O sea, ejemplo, justo se viene el 18 de septiembre, y si son 3 días, son 3 días, y tú el cuarto día vuelves con tus buenos hábitos, vuelves a tomar tu agua, tu verdura, tu actividad física, tu fruta. Lo importante es que lo pasen bien, y si se quieren comer, ejemplo, un choripán, o quieren disfrutar en este caso el 18, lo importante es que tengan una buena relación con la alimentación. No crear trastornos de conducta alimentaria, que es algo súper importante. Justamente, y a propósito, quedan 18 días, no, 18 lunes para el 18 Queda poco. de septiembre, sí, para que usted se vaya preparando. Así de anticipados estamos. Exacto. Samuel Martínez, nutricionista de la comuna de San Antonio, estamos conversando con él, anticipando y dando cuenta de los datos que entregó Junaep respecto a la malnutrición en los escolares de nuestra provincia de San Antonio. Samuel, ¿cómo evaluarías no solamente la alimentación de los escolares, sino que a nivel ya general de los pacientes con los cuales tú trabajas, lo que observas también respecto a los sanantoninos? ¿Se alimenta bien el sanantonino? ¿Se alimenta mal? ¿Es dejado? ¿Es un poquito flojo? ¿Le gusta el deporte pero no cuidar su alimentación? ¿O al revés? En general tienen buenos hábitos, no es tan difícil hacer los cambios. Es un tema de porción. Ejemplo, nos cuesta como enseñar en este caso en qué momento comer pan, porque normalmente el pan, ejemplo, es o como pan, como 4 o 5 panes, o no como pan. No Claro. hay nunca un punto medio. Entonces lo importante yo encuentro que es generar las porciones, porque las porciones son muy distintas. Ejemplo, entre nosotros dos ya son porciones distintas, o entre caso un niño o un niño que no entrena o un niño que entrena 3 veces a la semana es muy distinto. Entonces lo importante es poder como adecuarse al San Antonino. Y en verdad el San Antonino tiene buenos hábitos, consume frutas, verduras, pero tiene que mejorar un poquito más lo que son las porciones y hábitos en él. Absolutamente. Samuel, ¿cómo ha sido este proceso ahora en lo personal para ti, para formar buena alimentación en los más chiquititos? También volver a enseñar a la gente adulta que quizás está muy alejada de esto. Porque tengo la sensación de que nuestros padres, por ejemplo, nunca hubiesen pensado en un nutricionista. No, yo como bien y listo. Claro. Hay un cambio también de rol, de ideas, de conceptos, de pensamientos. Me imagino que también te ha tocado trabajar con aquellos pacientes. ¿Cómo ha sido este proceso también de ir conociendo y trabajando en esto de la nutrición? Bueno, cada paciente es distinto, cada paciente tiene sus pros, sus contras, y ejemplo, los adultos mayores en verdad siempre están abiertos Qué bueno. a buenas ideas, o sea, son susceptibles los que al menos vienen, pero es importante educar. Ejemplo, en este caso yo en mi consulta les doy como 1 hora, entonces como que ellos se pueden expresar, pueden conversar, y ahí yo los voy educando, explicándole que por qué comer verduras es tan importante. En este caso con el niño pequeño, que es como el otro lado de la vereda, el niño pequeño hay que hacerle juego, más actividad, buscar la forma en que ellos se entretengan, porque al final los niños aprenden a través de juegos, y ahí quizá a través de los juegos uno tiene que ir creándole buenos hábitos y más conocimiento, explicándole que la fruta es buena, que la verdura, y explicarle que por qué los van a hacer mejor, en este caso que van a crecer de mejor manera y van a ser mucho más saludables. Samuel, te hemos visto, bueno, y te he visto en realidad, para ser bien sincero, en las redes sociales,
en varias actividades, en escuelas de fútbol o de deporte en general, en tu consulta, recibiendo también a varios deportistas en su mayoría, que es el rubro donde más o menos te mueves, pero también en establecimientos educacionales. ¿Cómo ha sido esta experiencia, este crecimiento también que estás desarrollando? Entretenido. Ha sido harta educación. ¿Por qué? Porque, ejemplo, yo trabajo con el jardín Mi Pequeño Arco Iris. Perfecto. Estoy trabajando con ellos y también estoy yendo a otros jardines. O sea, cada jardín o cada colegio me invita y yo siempre estoy dispuesto a ir mientras coordinemos. ¿Ya? Así que normalmente voy y es la educación lo que más me cuesta. En este caso yo al principio expliqué lo de la galleta bonobón con la comparación de las frutas. Yo tengo un post que se llama Colaciones en los colegios. Perfecto. Y siempre explico ese post, como de cuánta cantidad de grasa, en qué los va a dañar. Y normalmente cuando lo explicamos las colaciones mejoran. Por ejemplo, ya después, no sé, ese curso ya no llevó más galletas. Empezó a llevar más frutas, más verduras. O sea, hay resultados más después de las charlas. Hay harto. De hecho, siempre las tías después me escriben y me dicen, oh, gracias tío Samuel, me dicen, porque a ella le llaman tío. Gracias tío Samuel por ir y por darle una mejor educación, porque normalmente han mejorado y después, en este caso, el índice de masa corporal también les mejora. Normalmente bajan de peso, están un poquito mejor. Samuel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Hay algún contacto, algún fono? ¿Estás en alguna consulta en lugar determinado, alguna dirección? ¿Cómo podemos gestionar, por ejemplo, una charla en alguna municipalidad, en algún establecimiento, etcétera? A través de mi Instagram me pueden hablar a nutri.samu, ahí me dejan un mensajito y yo normalmente contesto, tanto como si quieren una horita o quieren una charla, a mí me contactan y yo normalmente suelo estar respondiendo de inmediato. Perfecto. Mira, Javier Anderson Silva nos escribe en nuestra transmisión en vivo. Se ríe Samuel, pero no te preocupes, es algo bueno, es algo bueno. Grande Samuel. Me ayudó cuando quería bajar de peso y mejorar mis déficits alimenticios. Luego con mi alimentación cuando tuve cáncer, que también me parece sumamente importante aquello, Samuel, el tema de la alimentación, al menos en este tema puntual. ¿En el cáncer? Absolutamente. Importante ahí que consumir hartas verduras, hartas frutitas. En este caso estuviera consumiendo más proteína ahí tuvimos que hartos nutrientes como el hierro, la vitamina B12, ser bien específicos con él, porque en este caso el caso a caso va cambiando. Ejemplo, cuando normalmente están en su semana de quimioterapia, ellos no pueden comer alimentos fritos, porque normalmente en este caso con el Javier nos pasó que una vez comió alimentos fritos y se le devolvió todo, o sea, claro, se sentía mal, tuvo náuseas, se sentía muy débil. Entonces es importante fomentar una buena alimentación, sobre todo cuando están en quimioterapia. No coman cosas fritas porque normalmente los fármacos le dan un efecto secundario cuando están consumiendo alimentos altos en grasa. Sí, bueno, hago la separación, Samuel, porque uno normalmente cuando habla de nutrición piensa en un tema más estético, en un tema deportivo, que viene el verano, pero me parece que lo que rescata Javier, lo que menciona, también es importante porque una persona con algún tipo de enfermedad también va a requerir ir al nutricionista para una alimentación adecuada para el proceso que va a estar llevando. Y ejemplo puede ser cáncer, diverticulitis, enfermedad de Crohn. Hay muchos casos que se han visto en este caso en mi consulta. Lo importante es que cada caso es único. Con eso voy que cada paciente es único. Al menos en mi consulta yo soy muy específico con mi paciente porque no puedo avanzar de la misma manera con todos. Cada uno tiene sus pros, sus contras, cada uno tiene sus propias dificultades con la alimentación. Y eso hay que saber llevarlo para que él pueda avanzar. Absolutamente. Aquí lo importante es el paciente, no el nutricionista. Grande Nutrisamu, un crack en lo profesional y deportivo, nos dice Sandra Paola, dejando algunos comentarios en nuestra transmisión en vivo, en nuestro Facebook, además de todas nuestras plataformas, en Radio Sensación Costa, en la televisión, en nuestra página web y, como ya se lo mencionaba, en nuestro Facebook como TV Costa Noticias. Samuel, muchas gracias por darte estos minutos de conversar con nosotros, de poder explicarnos con peras y manzanas el tema y el informe desarrollado por la JUNAED, pero también dar cuenta de cómo se están alimentando los sanantoninos y cómo mejorar estos hábitos. No, tío, Aiza, por invitarme, en verdad, y ahí vamos a estar para el 18 para dar algunas recomendaciones. Sí, ya lo dijimos en vivo, así que ya está firmado. Está firmado. No hay cómo salir de aquello, claro, ¿cierto? Hay que agendar solamente. Hay que solamente agendar. Samuel, que te vaya muy bien, muchas gracias. Igual, un gusto. Bien, nosotros vamos a continuar con las informaciones. A ver, aquí con mi pauta, sí. Vamos a seguir con la información. Son las 13:42 minutos. Seguimos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas. Vamos a hablar del nuevo hospital Claudio Vicuña que generó polémica después de un informe que lo arrojó como uno de los mejores a nivel mundial. Nuestro recinto hospitalario, entre los mejores del planeta.
Sí, es que escuchó bien, no hay ninguna interferencia. El Hospital de San Antonio fue reconocido como uno de los mejores recintos médicos públicos del mundo 2025 y al menos 3 hospitales públicos de la región de Valparaíso fueron destacados en la clasificación internacional en el ranking de los mejores hospitales del mundo 2025, la cual indica que este recinto hospitalario de la provincia de San Antonio es uno de los que califica más alto. Es así como lo comunicó el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio a través de las redes sociales, indicando que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez y el Hospital Carlos Van Buren, estos 2 últimos de Valparaíso, fueron reconocidos por el trabajo diario de sus equipos, quienes están comprometidos con entregar una salud pública de calidad. Bien, vamos con más información. El jueves pasado, en Estado del Rojo Vivo, en su segundo capítulo, tuvimos de invitada a la diputada Carol Cariola. Estuvo junto a nosotros conversando de varios tópicos, varias aristas a nivel nacional, pero también a nivel de la provincia de San Antonio. Uno de estos temas que se conjugan es el sueldo mínimo, que claro, va en aumento, pero que por otro lado también aumenta el costo de la luz. Y ese par de luquitas, amigos y amigas, se va rápidamente. Así va el ritmo de la vida. Escuchemos entonces sus declaraciones. A ver, hoy día la Central Unitaria de Trabajadores habla de un sueldo vital, ¿no? Y eso tiene que ver con abrir un debate mucho más de fondo, que tiene que ver con tener un salario que realmente le permita a las personas vivir. Hoy día el salario mínimo es un mínimo alcanzable, ¿cierto? Que se supone que se establece a partir de la medición de una cantidad de canastas familiares para la duración de un mes. Pero todos sabemos que esto no alcanza para vivir. O sea, hoy día el salario mínimo, si bien es un parámetro que se establece para que las empresas no puedan pagar menos que ese monto, finalmente es un parámetro que debiera ser una excepción y no la regla de la mayoría de los salarios de nuestro país. Y ahí el sector privado también tiene que ponerse, porque yo te quiero recordar que el salario mínimo es algo que se establece por ley, pero no es obligatorio. Es decir, un empleador puede pagar mucho más que el salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, dependiendo de la capacidad y la conciencia que muchas veces los empleadores tienen. Pero aún así comparto contigo que es insuficiente. O sea, nosotros hubiésemos querido que el salario mínimo siempre fuese mayor, a pesar de que te quiero recordar que cuando partió este gobierno teníamos un salario mínimo de 350.000 pesos. Hoy día ya vamos en 529.000 y algo, si mal no recuerdo, o sea, al menos en el reajuste que se va a hacer el 1 de mayo, va a quedar en ese monto porque se logró un aumento significativo que es el más alto que se ha hecho en muchos años. Aún así sigue siendo insuficiente. Y muy bien lo decías tú, es indignante cuando, por otro lado, hay altos salarios en el Estado y, sin embargo, el salario mínimo sigue siendo muy bajo. Bien, vamos a continuar con nuestro bloque de deportes, porque ya está junto a nosotros el periodista Sebastián Reynoso. Deportes. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a quienes están sintonizando Alerta Costa. Vamos con el bloque deportivo, Felipe, porque tenemos mucho que hablar. Ayer se jugó un partido en la primera división de Argentina que tuvo como protagonista a chilenos. Al menos 4 de ellos estuvieron en cancha disputando este partido de cara a lo que van a ser las semifinales del torneo Apertura Argentino. Se enfrentaba Boca Juniors contra Independiente de Avellaneda, esto en la Bombonera, y debo decir, Felipe, que fue un partido que en los primeros 45 minutos ambos equipos llegaban a tener algo bastante tibio. Incluso fue un partido en el que se llegó más que nada en los primeros minutos. Boca tuvo la predominancia, pero finalmente no pudo concretar. Ahí estamos observando el momento preciso en que la joya Carlos Palacios se pierde el tanto para abrir la apertura para los ceneses, pero te deja con la sensación de que está realmente habilitado, está solo frente al arco y definió de una manera bastante apresurada que la mandó hacia las nubes. Sí, bueno, en el papel era un partido espectacular, el de ambos elencos.
ya está empezando a ser bastante cuestionado. Carlos Palacios Sí. en Boca Juniors. Bueno, Williams Alarcón con pocos minutos, pero el rol de los chilenos en Independiente, quizás el que menos gravita es Pablo Galdames, y aún así es un elemento a tener en consideración. Pero lo de Loyola y Cabral, Sebastián, me parece que roza lo que puede ser una campanita de oferta del mercado europeo, al menos en el caso de Loyola. Cabral ya tiene una edad considerable, pero, insisto, el nivel es altísimo. Los jugadores fueron excepcionales al momento. Luciano Cabral estuvo realmente desbordante. Decir Loyola, por otro lado, también jugaron impecable frente a Boca Juniors. No así Carlos Palacio, que no tuvo un buen rendimiento una vez que terminó el partido por la cuenta mínima, ganó Independiente 1-0. Fueron las pifias también de los mismos hinchas. La Bombonera, que estaba repleta, obviamente, de la localidad, estuvo bastante molesta, ofuscada. No solamente dichos en contra de los jugadores, como Carlos Palacios, sino que también a Cavani, incluso al nuevo entrenador. La cara de Juan Román Riquelme también demostraba todo lo malo que se pasaba en esos momentos. O sea, te puedo decir que el ambiente que se vivió el día de ayer fue algo para el olvido, al menos en Boca Juniors. Absolutamente. Bueno, es el caso entonces que está viviendo los jugadores en el fútbol argentino. De esta manera, entonces, Independiente va a enfrentar a Huracán de Leonardo Gil, esto por las semifinales ya del torneo de apertura de Argentina. Y hoy a las 19:30 horas se enfrentará River Plate por Platenense también ahí para definir los cuartos de final. Vámonos a hablar ahora de la Roja Sub-17 femenina. No sé si tenemos muy buenas noticias respecto a aquello. No son muy buenas noticias, Felipe, lamentablemente. Quedan solo 2 fechas ya hexagonal, ya la segunda parte, y se complica la clasificación de la Roja femenina. Lamentablemente ellas tienen un punto. Las quienes perdieron finalmente ante Colombia también por la cuenta mínima. Y las anfitrionas se mantienen liderando la tabla con 7 unidades. Seguido ya de Brasil y también en Paraguay, que mantienen también 5 unidades, y complica demasiado su clasificación de esta manera, porque de ganar los otros 3 puntos quedaría con 4, y sumando también su próxima victoria serían tan solo 7 puntos, y al fin alcanzaría a quien está puntero, pero también a la espera de los resultados que van a ocurrir con ellos. Absolutamente. Vamos del fútbol femenino al tenis de varones de los tenistas chilenos. Buenas noticias para el tenis. Buenas noticias. Estas son buenas noticias. Hace mucho tiempo que no hablábamos de victorias. Y hoy pues, finalmente podemos hablar que tanto Garín como Tomás Barrios tuvieron un excelente debut triunfal en lo que va a ser el Gran Slam de tierra batida. Hablamos del Roland Garros. Esto luego de que por la ronda de quali ambos ganaran sus respectivos encuentros, y más importante, Felipe, es que lo lograron contra locales, contra franceses, y se impusieron ante ellos, y están entonces a la espera de llegar al cuadro principal, en donde está esperando Alejandro Tavilo y Nicolás Jarry, quienes están ya clasificados en la ronda principal, y están esperando que lleguen estos 2 jugadores más que se sumen a esto. Esto demuestra el buen nivel que está teniendo Cristian Garín. Esta es su 11ª victoria consecutiva, demostrando entonces que está teniendo un mayor alcance. Se encuentra a 120 en el ranking, a diferencia de Tomás Barrios, que se encuentra a número 110. Pero están entonces bien preparados, están llegando de buena manera a lo que va a ser entonces a la tierra batida. No así el inicio de esta temporada, no fue su mejor desplante, pero están teniendo entonces un buen nivel de tenis. ¿A quiénes se enfrentarán? Pues es que ahora tendrá que enfrentar ante el mismo francés Hugo Blanchet, quien se encuentra a 123 en el caso de Cristian Garín. Y por otro lado, Tomás Barrios va a enfrentar al portugués Enrique Rocha. Esto para dar cuenta entonces el término de la quali y clasificar ya al cuadro principal. Y del tenis nos vamos al básquetbol, nos vamos a la NBA. Es increíble la forma en la que se ha dado la NBA. Hace muchos años ya que no sentía tanta emoción por ver partidos de esta manera. Y debo decir que este va a ser una temporada bastante interesante. Algo histórico va a suceder, porque en los últimos 7 años se han dado al menos 7 campeones distintos consecutivos, y esto es algo a tener en consideración. Hace ya una gran cantidad de tiempo que no se repite
a un mismo ganador cada año, y ahora lo vamos a tener con algunos equipos que van por primera vez por su anillo principal. Eso es lo primero. El único equipo que llega de manera casi, que ya logró tener un título, un anillo, fue los Nueva York Knicks, quienes lo ganaron en 1973. Y ahora se repiten entonces la llegada a la final de la conferencia, donde se van a medir ante los mismos Oklahoma Thunder y van a definir cuál va a ser ya la llegada de la final de ambas conferencias, y va a salir al campeón que va a levantar su primer título de conferencia. Ya, no me quiero quedar sin esta información porque a mí me intriga. Los 5 mejores futbolistas de la historia. Los 5 mejores futbolistas de la historia según, y esto no es que uno lo diga a título personal. A título personal, claramente, sino que es a través de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas. Ya, vamos a ir del quinto al primero. ¿Vamos del quinto al primero entonces? Sí, por favor, guardemos la emoción. Partimos del quinto, es Johan Cruyff. Ya. Un legendario del Barcelona, que se disputó hartos títulos. ¿Neerlandés? ¿Cómo se? ¿Cómo? Holandés, pero, bueno, claro. Pero no quiero, lo estoy arruinando. Claro, justamente de la naranja mecánica, para que se tenga todo esto, de Nesker, de esa camada de jugadores. Que nunca logró la Copa del Mundo. Lamentablemente. Se quedaron como subcampeones, claro, pero estuvieron a puntos y es considerado por lejos uno de los mejores futbolistas en la historia. Neerlandés, ya, ¿para qué? Claro, bueno, quedarme con la bala pasada. Bueno, de esta manera Johan Cruyff entonces queda como uno de los mejores futbolistas en la historia. Okay, para dejarlo quinto. de esa manera. En el puesto número 4, esto es impresionante, Cristiano Ronaldo. Oh my God, ya empezó la polémica. Dejó bien bajo y esto generó polémica en todo. Amante del fútbol, aquí es para discutir. Así que con esta lista usted puede ahí ir viendo. En tercer lugar queda Diego Armando Maradona. Bien. Ahí dejo ahí también El a bronce. muchos que quedan ahí con alguna situación. Y el segundo y primero, yo creo que ahí también está la polémica. Porque en segundo lugar quedó Pelé y en primer lugar quedó Lionel Messi. Entonces, ahí es donde está el cuestionamiento. ¿A qué se debe principalmente? ¿Cuáles fueron los factores que tomaron en consideración? Copas del mundo, me imagino. Las Copas del Mundo, claro. Sí. Sí, los final, títulos ganados personalmente y también colectivamente. ¿Cuáles fueron los grandes logros que han tenido y las grandes hazañas que han hecho en la misma disciplina? Como era de esperar, esto causó debate. No, ¿por qué este jugador está afuera? ¿Por qué está un poco más arriba? ¿Por qué es la pregunta que todos nos hacemos. Y los invito a que usted mismo también pueda generar su propia lista y definir cuáles son los mejores jugadores. Usted no sé si está de acuerdo, Felipe, con al menos los 5 que están ahí. Yo creo que dejando el corazón de lado está en lo correcto. ¿Está en lo correcto? Sí. Cifras son cifras, datos son datos. Lionel Messi tiene una cantidad de trofeos personales, obtuvo Copas Américas y obtuvo además una Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo, que podríamos hablar que es su contrincante, tiene solamente una euro, que es el símil con la Copa América, sí, donde Lionel tiene 2 y no tiene Copas del Mundo. Entonces al final creo que es lo correcto. Ya está. Y además Pelé y Maradona son campeones del mundo también. Mira, yo debería ser dejado en esto, ya, Lionel Messi, Pelé, Maradona, lo acepto ya dentro de... Y a Cristiano lo dejaría número 5, pero incluiría a Garrincha, de Brasil, que también él fue 2 veces campeón del mundo con Brasil, así que también es un logro a considerar. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Nos encontramos el jueves con el bloque de espectáculos. Nos encontramos el jueves, Felipe. Nosotros nos empezamos a despedir agradeciendo su sintonía, que nos hayan acompañado, y saludamos también a Clínica Merced, los verdaderos especialistas en el área médica. Usted puede agendar una hora en www.clinicamerced.cl. Saludamos a Mundo, que tiene la fibra óptica más rápida de Latinoamérica y todos los días están junto a nosotros. Muchas gracias, Mundo. Y Casona El Encanto, el lugar ideal para poder descansar. Usted puede reservar una habitación en sus redes sociales como Casona El Encanto. Bien, y de esta manera entonces nos empezamos a despedir de las noticias, agradeciendo que nos acompañaran, porque se queda junto a nosotros porque ya viene Entre Amigos, La Tarde en Grande y TV Costa Noticias, con toda la entretención, con la buena música y con la información. Nosotros nos encontramos el jueves, porque mañana es feriado, así que cuídese, pórtese bien y descansa, aproveche este feriadito. Chao, chao.